Hola Javier, Hola, saludos. ¿cómo estás? Muy bien, encantado de conocerte por fin. Tenía ganas de Igualmente. verte cara a cara, entre comillas. Sí, siempre es muy gracioso, viste, como que en este medio uno va leyendo cosas del otro, lo va escuchando y en algún momento se lo encuentra. Así es, además, bueno, siempre te pongo de ejemplo una frase que me gustó mucho que dijiste respecto a la batalla del aborto, que Dios no nos pide victorias, sino las cicatrices de la lucha. Así que siempre te pongo de ejemplo en ese aspecto porque creo que es una frase que resume muy bien lo que es necesario y motiva mucho, sobre todo a los jóvenes, a dar esa batalla, que hay muchos que ven solo derrotas, y es cierto que hay derrotas, pero siempre hay que verlo desde el lado positivo, al menos intentarlo. Sí, hay que sobrellevarlo porque además nos queda un montón para luchar. Demasiado. Sobre todo ahí en Iberoamérica, lo bueno que también digo es que vais con retraso en ciertas políticas y eso creo que os ha permitido tener una perspectiva de las consecuencias a largo plazo, ¿no? Aunque bueno, hablar Sí, de la eutanasia, España ya veíamos las consecuencias, Europa del Norte en ese sentido no es que sea lo más cuidadoso respecto a ciertas vidas, pero igualmente se ha implantado y esto es la agenda que ya sabemos. totalmente. Bueno, sí, y es un poquito lo que decíamos, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, a mí como argentina, con todo lo del aborto y mismo con la eutanasia, decís, yo no sé qué va a pasar acá, pero por lo menos hagamos que pase en la menor cantidad de lugares posibles. Ojo, siempre tengo, viste, la esperanza de todos los errores se pueden arreglar, las cosas se pueden revertir. Ujú. Testimonios de países que volvieron atrás con la legalización del aborto e incluso, bueno, con otro tipo de políticas hay, así que claramente no estamos pidiendo un imposible, pero también está bueno, y también porque empezamos a hablar, ¿no? Todo al principio, hace un par de semanas, que a mí me empezó a preocupar este tema de la eutanasia y dije, siento que tal vez acá, por lo menos no sé, los argentinos, te digo, algunos lo ven muy lejos, por lo menos hay providas, digamos, que ya están como pensando, bueno, esto era lo que venía, después viene además un montón de otras cosas, pero hay gente que todavía lo ve muy lejos y además tengo acá como una, digamos, una hojita con cosas que no quiero olvidarme de tocar. Eh, pero también, y me gustaría empezar a charlar un poquito de esto, ¿no? Eh, los relatos del progresismo tienen como una cantidad, digamos, un relato muy sensible. Uno cuando habla de eutanasia, lo primero que se te viene a la cabeza es el caso de la persona con una enfermedad terminal que se está muriendo y vos sos un insensible si lo dejás en esas condiciones, digamos, es realmente muy lacrimógeno. Como fue con el tema del aborto, inicialmente, no, sos un sorete porque vas, perdón, yo soy re mal hablada, ¿eh? No, no te Em, preocupes. Me gustan las palabrotas, o sea que... bueno, Y bien, además, sorete no sé lo que significa, pero tampoco suena tan mal. En España ya sabéis que somos peor mal. También somos mal hablados y suenan bastante peor las palabras. sorete es caca, básicamente, Ah, pero bueno, bueno. no sabía que allá no se usaba. Pero bueno, sos, digamos, todo esto porque, no sé, haces que una mujer vaya presa por abortar. No sé, se me ocurren, digamos, un montón de reclamos, desde, no sé, los movimientos en Estados Unidos con respecto, digamos, a los negros. No, mirá, sos un racista porque evidencias determinadas problemáticas puntuales. Digamos, son relatos muy, muy, muy emotivos, digamos, y lo primero que hacen es salir de la cuestión racional y plantar, digamos, la discusión en algo sensible. No sé si vos lo notas así. Acá me parece que es súper común y la gente no nota verlo, digamos. No lo nota. Tal vez lo ven en el aborto, pero no lo ven en la eutanasia. Yo creo que la máxima que utilizan, aunque sea de otro que decía Chesterton, ¿no? Dice, para corromper a un individuo, hazle creer que sus anhelos son derechos y los derechos de los demás son abusos o privilegios, ¿no? Y eso es exactamente lo que está vendiendo la izquierda. O sea, está utilizando ese relato. Con el aborto aquí, por ejemplo, aquellos en los años de Zapatero, ya hace mucho, 2004 empezó, se intentó implantar un debate científico diciendo que que el feto no era un ser humano porque todavía no había salido, ¿no? No había salido al mundo y por lo tanto no era un ser humano, era un ser humano latente, pero no era sostenedor de derechos, ¿no? O tenedor. Obviamente eso ya no se ha vuelto a hablar de eso porque aunque sigan muchos pensando que no tienen, que no es vida, que eso es una estupidez, sí que es cierto que ahora van, como lo habéis visto allí, al sentimental, ¿no? La mujer que también, por ejemplo, quiere abortar. No, claro, es que sí la violan y tal. Pero los datos, cuando decimos que dato mata relato, es que te das cuenta que en España, por ejemplo, dato que me sé de memoria, 2015, de 98.600 abortos más o menos, tan solo 20 eran por violación. Entonces es cierto que hay situaciones en las cuales tienen razón, pero son muy particulares, son mínimas, y de ahí intentan hacer la generalización. Con la eutanasia pasó igual.
O, por ejemplo, con el matrimonio homosexual. Apenas hay dos centenas de matrimonios al año en comparación con lo que en principio dijeron que iba a ser, ¿no? Y ahora con el tema de la eutanasia, lo que hemos visto aquí, que cuando, por ejemplo, me escribiste para el tema de conocer posibles argumentos y te dije que aquí se había hurtado el debate, aquí no había argumentos, no se dieron argumentos, no ha habido ni un solo debate en medios de comunicación importantes, porque como te decía, no se quiere plasmar esos datos. Quieren que todo sea sentimiento. Quieren ponerte siempre la peor situación del hombre que está atropellado, paralítico, pero luego hay casos, por ejemplo, de un enfermo terminal de ELA que, bueno, quizás sea por su fe, pero que lleva años así y no quiere eutanasiarse y quiere ser un ejemplo de que se puede vivir muy dignamente con todo lo que tiene, ¿no? Yo creo que también hay que diferenciar, por el lado que van, mezclan el daño psicológico con el daño físico. Y sobre todo yo creo que mucha gente, con ese miedo que se le mete, tienen miedo al daño físico, psicológico. Que el daño psicológico se puede curar, el daño físico se puede paliar, lo que llaman cuidados paliativos, que por cierto no ha habido ley. Lo que se pedía aquí es, bueno, antes de esa ley, que ya verá cuándo se puede hacer, primero una ley de cuidados paliativos. Es decir, hacer que la persona sufra lo menos posible antes de morir. Pero ese miedo al sufrimiento es lo que han servido para que en principio digan que es una demanda social cuando no lo es, ¿no? En Argentina, por ejemplo, me sorprendió muchísimo cuando me dijiste que ahora ya estabais con eso. Apenas lleváis un año con el aborto y ya están metiendo la eutanasia. Aquí hemos tardado casi 40 años. Bueno, te digo, a mí también me sorprendió, de hecho, dentro del movimiento Pro Vida todos sabíamos que el próximo tema iba a ser eutanasia. Pero, honestamente, te digo, hace un par de meses yo pensaba, va a ser más lejano. Pero me alarmó muchísimo empezar a ver en los últimos, las últimas, digamos, en los últimos meses, de pronto te das cuenta, viste, cuando están tratando de empezar a meter el tema, que notas, digamos, que hablan demasiado del tema. Se habla de llevar un proyecto de ley, que va a ser la ley Alfonso si sale, que habla de eutanasia sin tocar la palabra eutanasia. De pronto, pero además me acuerdo que fue un día que yo dije, ya estaba estudiando todo, ¿viste? Me decís, debe ser que estoy como obsesionada con el tema, pero abro la computadora, Infobae, nota de eutanasia. Prendo la televisión en un debate de eutanasia en un canal que hay acá, que es, digamos, de la televisión pública, que es muy conocido por hacer debates entre jóvenes. Y dije, pero pará, como que parece, viste, como que van metiendo el tema. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a hablarlo en redes sociales. Y me sorprendió un montón ver que había tanta gente, incluso dentro de los que son pro vida, que no lograban ver que ahí también, digamos, que ese era el próximo tema, pero además que el relato terminaban cayendo en lo mismo, porque me decían, no, no, bueno, digamos, tal vez el discurso es más como de una cuestión, digamos, liberal, ¿no? Cada uno que haga con su cuerpo lo que quiere, si querés matar, matate, es distinto del aborto, porque el aborto estás decidiendo sobre alguien más. Cosa, bueno, con la que no concuerdo, ¿no? Pero digamos, no se daban cuenta de que en definitiva terminaban cayendo en este relato súper sensible, que el problema es que no podemos basar una política pública en una cuestión emocional que aleja totalmente la racionalidad de los datos, que es, digo, lo que yo veo, lo que me alarma. Ahora también tenemos aparentemente otro tema también con los derechos de los animales, pero eso me parece que va a pasar súper escondido. Eh, pero la gente, digamos, cae en una situación en la cual o sos un insensible porque no compartís mi postura, o, nada, me cierro completamente a los datos porque lo importante es esa persona que está sufriendo, digamos, le dan un carácter de urgencia y de insensibilidad al que no comparte, que es muy difícil realmente oponerse a eso si uno no empieza a trabajar el tema con anterioridad. Eso es lo que hemos machacado mucho con la ventana de Overton, pura y dura. Es que es de manual y desgraciadamente funciona. O sea, si la llevas a cabo, por eso animo a este lado nuestro, digamos, a los que estamos en contra de todo esto, a trabajarlo en el tiempo. Es decir, ¿por qué tenemos que ir siempre a contra, después de las propuestas suyas, ¿no? Anticipemos eso. Obviamente falta mucho tiempo, pero no tienes que tener poder político, poder económico para tener los medios de comunicación, pero aquí funciona igual. Entonces, políticas que la izquierda va a llevar a cabo en 10 años, ya la están ahora transformando en la mente, o sea, haciéndola adaptable a la mente de las personas a través de series, a través de libros, a través de charlas, a través de el poder cultural blando que va ablandando el cerebro hasta que cuando ya recibes eso lo ves normal en el sentido de, bueno, o lo comparto porque he absorbido ese pensamiento y lo he hecho propio, o simplemente como está ahí, pues bueno, una cosa más, ¿no? Desgraciadamente eso está funcionando. Así ha pasado aquí y así se está utilizando allí. Luego hay algo interesante que has dicho, y es un problema, que ya los datos no importan. En la política de la posverdad en la que estamos, que es puro sentimentalismo, es un sentimentalismo extremo,
ya da igual los datos. Todo lo que importa es la ideología, el sentimiento, la persona. Y eso hace muy complicado el debate porque hay una entrevista que me gusta mucho, la comparto habitualmente, de un ex agente del KGB, Yuri Bezmenov, la podéis buscar en YouTube, bastante larga, hora y pico, pero hay varias, pero explica muy bien cuál ha sido la destrucción psicológica de Occidente por parte del KGB. Él decía que el 90% del ingreso, digamos, del presupuesto del KGB no era para temas militares, era para precisamente hacer la guerra psicológica a Occidente. Es decir, hacer que intelectualmente o espiritualmente Occidente se volviera contra sí mismo y que la destrucción había sido tal, o sea, que había sido mucho mejor de lo esperado, hasta el punto de que da igual que tú le plasmes a alguien la realidad dura, cruda, con los datos, que su cerebro no la va a aceptar. No, ya ni siquiera hay algunos que tienen la capacidad de entender esos datos, porque el sentimiento elimina el razonamiento. Y eso hace muy difícil dialogar con esa gente, llegar a un punto de encuentro. Lo estamos viendo en España, también lo veis allí, pero en España ahora, por ejemplo, un dato muy curioso, ¿no? Otro día, bueno, supuestamente han mandado unas balas a Pablo Iglesias, que cada vez hay más dudas sobre su origen, no sabemos si han sido autoenviadas o no sabemos, pero les ha servido para montar ese pollo. Y fijaos cómo ha destruido a la mente, porque tú te fijas lo que lee la gente en Twitter, ¿no? Esta gente que no condena terrorismo de ETA, que no condena los crímenes del comunismo, que no condena prácticamente nada de lo que se hace a los otros, en cuanto supuestamente envían unas balas y hay una candidata, en este caso Rocío Monasterio, que dijo que sí condenaba toda la violencia, pero que no se creía nada de todo eso, esa maquinaria es capaz de convertir eso, que es simplemente quizá un ataque, una amenaza, que llevan sufriendo los del otro lado tantísimo tiempo, en algo como, y viene el fascismo de nuevo, ¿no? Y ha convertido todo eso en algo sentimental. Es realmente muy triste por la parte ver a muchos jóvenes caer en esa trampa. Y luego la manipulación del lenguaje y de los conceptos jurídicos, que creo que uno de los documentos que te pasé, que espero que te sirvan, de este gabinete jurídico internacional, va por ahí, ¿no? Es decir, el eutanasia, eutanatos, muerte buena, y hasta, al menos en España hasta ahora había una cierta figura, tú me vas a decir ahora si estaba en Argentina o no, que era el suicidio asistido, entre comillas, es decir, Mm. la eutanasia pasiva. Cuando la persona quiere dejar, o al menos un enfermo terminal, se le puede desconectar o se le puede dejar de alimentar hasta que muere. Y eso ya de alguna manera estaba regulado, ¿no? Pero ahí con eso meten todo lo demás, que en el caso español pues, pues prácticamente, bueno, el caso español es el más light dentro de Europa, ¿eh? En el caso español, por estar deprimido y demás, bueno, te puedes te puedes ir al hoyo. En el caso europeo, hay países como Países Bajos o Bélgica que incluyes a menores de edad, ¿no? El récord en Europa de menor de edad son 9 años. Y eso es la ventana de Overton, ¿no? Y se abre la caja de Pandora. ¿Cuántas personas, quizá en Argentina, ¿no? Con la pobreza que tenéis en algunos puntos, deciden antes suicidarse o matar al niño eh, que seguir adelante? Entonces, es realmente complicado, ¿no? Por no decir otra To- cosa. Totalmente, y la verdad es que me dispara un montón de cosas. Por un lado, sí, leí el archivo que me pasaste, excelente. Acá en Argentina no tenemos el suicidio asistido, digamos, hay un fallo que permitió, digamos, por una ley, suspender la alimentación a una persona, digamos, con determinados requisitos, digamos, es polémico, pero no más que eso. Tengo entendido que en alguna reforma del Código Penal se trató de incluir el homicidio piadoso, una cosa así, que es aquel que ayuda en, digamos, el suicidio asistido. Pero incluso con esto de la comunicación que planteabas, en estos días buscando encontré una organización que se llama Morir con Dignidad, Ujú. de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, que justamente planteaba digamos, como una especie de PDF, ¿no? De cuestiones comunicativas, que no querían que la eutanasia se asociara a la concepción de suicidio o suicidio asistido, porque tenía cierto estigma social sobre la gente, entonces, digamos, viste, digamos, herramientas para hablar sobre el tema, así como teníamos lo de la IPPF, de no hablar sobre aborto, sino hablar de interrupción del embarazo, o no hablar de También. provida, sino de antiderechos. Bueno, este lobby también tiene sus palabras sugeridas, digamos, y cómo hablar. Y el problema es que mucha gente, digamos, no lo ve. Ah, y antes de meternos en este tema, ¿no? Hacer la diferenciación para los que están escuchando, ¿no? Es muy distinto cuando hablamos de eutanasia y de el ensañamiento terapéutico, ¿no? O sea, morir de manera natural
no, digamos, es decir, no, bueno, no quiero continuar con un tratamiento, quiero recibir cuidados paliativos y esperar el momento para morirme, digamos, naturalmente. Otra cosa es, te mato directamente, digamos, no sé, te inyecto un veneno, te suspendo la alimentación, que en definitiva es matarte, para acelerar ese proceso de la muerte. Y digamos, hay una cuestión activa. Y por otro lado tenemos el ensañamiento terapéutico, que es utilizo todas, digamos, las herramientas de la medicina para mantenerte vivo a toda costa cuando tu cuerpo ya está diciendo basta. Digamos, es muy distinto, digamos, caer en el ensañamiento terapéutico y decir, bueno, no, vamos a respetar, digamos, el tiempo de este cuerpo, que se muera cuando se tenga que morir. Porque mucha gente cree que porque nos oponemos a la eutanasia estamos hablando de mantenerte vivo a toda costa, cuando en realidad, digamos, de hecho, las leyes argentinas prevén el problema del ensañamiento terapéutico y tratan, digamos, de que justamente no se caiga en ese lugar, pero, viste, nos llevan a tratar de ponernos en el extremo y nosotros estamos buscando un equilibrio en el medio. Pero bueno, volviendo a todo esto, eh, el problema no es ese de la eutanasia, que termina abriendo la puerta a cuestiones como estas, las que comentabas, ¿no? Suicidio asistido, digamos, en el fondo la eutanasia es un suicidio asistido, pero digamos por cualquier causa, ya no necesariamente necesita tener, eh, digamos, digamos, un futuro, en el futuro cercano, que la enfermedad sea terminal, que la persona vaya a morir. Hace poco leí un artículo, ahora no recuerdo bien qué médico, porque fue como una especie de, tuve como una semana de obsesión con la eutanasia y tengo 2 millones de archivos de cosas que quiero escribir. Em, pero leí un médico, si mal no recuerdo, de Países Bajos, de un centro de eutanasia, que decía que lo interesante de las leyes de eutanasia, por lo menos digamos lo que veía a nivel global, es que las más avanzadas, las mejores, se iban poniendo límites a partir de que aparecía el caso concreto, con lo cual el límite de la ley se podía correr bastante y entonces casos que inicialmente uno diría, no, no entra en eutanasia porque es una persona con depresión, la depresión es, digamos, en la mayoría de los casos digamos, una enfermedad tratable sin ningún problema. Nada, entraba en el carácter de este dolor insufrible que Ujú. hacía que mi vida no mereciera ser vivida y entonces, digamos, por eso terminar accediendo a la eutanasia. Y accediendo, digamos, como que siempre todo se parte de la situación ideal. La persona con enfermedad terminal que decide voluntariamente mediante directivas médicas anticipadas, pero después nos encontraba otro país también, no me acuerdo, creo que también fue en Países Bajos, que tiene bastante al respecto, ¿no? Que decía Para dar y que tomar. sí, sí, que un 30% de las personas que dejan directivas médicas anticipadas sobre eutanasia no las termina usando, digamos. Ujú. Como que quieren tener ese control sobre la muerte, pero finalmente no las terminan usando y terminan muriendo de forma natural. Con lo cual nos abre la puerta a decir, bueno, una persona que, por ejemplo, cae en un coma hasta el último momento de su vida, que claramente tal vez no nos pudo comunicar, ¿quería efectivamente hacer cumplir esas directivas médicas anticipadas de eutanasia que tenía o no quería? Porque tal vez a último momento se arrepintió y no las quería. Y el problema no es de asumir, ¿no?, que podemos empezar a jugar con la muerte de la gente. Nos empezamos a creer dioses y por este miedo a la muerte, ¿no?, queremos tener todo controlado. Es que es completamente cierto. Ahí me gusta mucho ver lo que pasa en otros países, ¿no? En Portugal hace poco bueno, se mandó del Parlamento al Senado y dijeron que precisamente por el concepto que habéis dicho tú de dolor insoportable, que eran conceptos muy vagos y que tenían que definirse, porque por dolor insoportable, pues me deja mi novia y hoy mañana me suicido, me tiro por un puente, ¿no? Hay gente que obviamente por ese momento de dolor quizá pueda tomar una decisión que después se arrepiente. Y es ahí donde es donde juega la izquierda en ese aspecto, ¿no? Los que promueven todo esto, izquierda globalistas, como queramos llamarlo, juegan con el tiempo. Por eso quieren que todo sea rápido. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la hormonación de menores, ¿no? Con la transexualidad en los menores. Cuando todavía alguien ni siquiera tiene el cerebro desarrollado, piensan que una sola expresión del niño por sentirse algo diferente ya vale para empezar a hormonar o incluso en el futuro a modificar los genitales, ¿no? Quieren evitar que esa duda legítima pueda convertirse simplemente en salirse de esa postura. Y eso ocurre lo mismo con la eutanasia. Y ahí es donde se ha pedido que se diferencie, o que al menos se machaque mucho, el tema de la eutanasia voluntaria e involuntaria. Voluntaria es la que pide la persona, obviamente, en España ahora con esta regulación tiene que ser 2 veces por carta, por escrito, y con el beneplácito del médico, que también eso es otra cosa ética, ¿no? Es decir, ya el juramento médico, ya obviamente, ¿dónde queda? ¿No? Porque si supuestamente su única labor es sanar, ahora van a participar de eso, ¿no?
En el caso, por ejemplo, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid era contrario a la eutanasia, ganó las últimas elecciones y sí que se toca hacer campaña en ese aspecto. Es decir, nosotros estamos aquí para sanar, no puede usted obligar a nadie a eutanasiar a otra persona. Pero si también nos vamos a los datos, Países Bajos, el 41% en el año 2017 había admitido, 41% de los médicos, haber eutanasiado a alguien sin su permiso. Es decir, que según los cánones que estipula la ley, bueno, esta persona, enferma terminal, depresión, hay un caso también en Bélgica de Mortir, la familia Mortir contra el Estado belga, porque por lo visto el médico de su madre tenía depresión la madre y el psiquiatra directamente dijo que eso no se podía sanar y la eutanasió y al día siguiente le llegó la carta de que se había matado a su madre. Entonces, estos casos son los que realmente nosotros creo que tenemos que machacar mucho, ¿no? No es tanto el sentimental, sino el easy. Porque esas causales, que para algunos les vale, para nosotros también nos puede valer. Porque es cuando das a entender a la gente que quizá no ha llegado a ver la eutanasia de ese lado, ¿no? Tenemos a Christine Lagarde, la que fue directora del Fondo Monetario Internacional y actual Mm. presidenta del Banco Central Europeo, que las declaraciones en las que decía que, bueno, que los señores, que vivíamos demasiado y que eso consumía muchos recursos del Estado, que a ver si nos moríamos, ¿no? Como por ejemplo también pidió un ministro japonés hace tiempo, que a ver si se morían los más ancianos porque el Estado gastaba mucho dinero en eso, ¿no? Creo que en España las pensiones están en torno al 40% del presupuesto, si no me equivoco, y obviamente hay un interés, en este caso, a eliminar gasto público, pero bueno, esto también es que viene hace tiempo, ¿no? Ya lo voy diciendo. Escuché las declaraciones de vuestro presidente, que también venía a decir en un momento algo parecido, ¿no? Como los señores ya viven demasiados y esto no puede ser, porque como no producen, entramos en esa pendiente resbaladiza, ¿no? De la vida como algo materialista y que si no produces no vales para nada. Eso es donde creo que más ha servido quizá en España. El problema, como te decía al principio, es que el debate está hurtado. No quiere. En España, el otro día salió un artículo que decía que la calidad de nuestros medios de comunicación eran de los peores de Occidente. O sea, lamentable, no, de verdad, lamentable, porque yo cuando os veo, por ejemplo, a vosotros en medios, ¿no? O a Agustín Laje o algunos otros líderes pro vida, que realmente podéis dar vuestros argumentos, o estáis en la calle, montáis en una manifestación y hay un partido político asociado a organizaciones, o que incluso podáis entrar en el Parlamento, como pasó con el aborto, a mí me dais envidia. Y a pesar de que en otros aspectos quizá estéis menos desarrollados, entre comillas, creo que tenéis una sociedad civil mucho más positiva, mucho más activa. Y eso significa que todavía tenéis mucha vida. Nosotros, desgraciadamente, creo que, por mal que me pese, España, Europa, moralmente o espiritualmente está muerta. Vosotros ahora sois la reserva de Occidente, la reserva de España, ¿no? Sois la hispanidad y me gusta mucho que empujéis. Y en tu caso, bueno, eres joven, si no me equivoco, tienes 22 años, ¿verdad? Eres una yogurina que decimos aquí. Te sacó 12 años y me alegra ver que hay nuevas generaciones, no solo con la gana, que también es importante, sino con la capacidad intelectual de hacer frente a esto. Porque es que esto se gana así, se gana dando el coñazo, con perdón de la expresión. Porque si, porque si no vas tú, ellos no te van a poner el debate, no les interesa. Y eso es complicado, porque como decíamos, los datos son los datos. Y en España, en el caso este, viola 3 o 4 códigos del Código Penal directamente esto, ¿no? El no ofrecerás a suicidio asistido. Entonces, lo manipulan, como bien decías tú antes, ¿no? Morir dignamente. Hubo un caso muy, muy particular. Bueno, aquí tú, un hombre mata a una mujer y según la violencia de género, según la ley de violencia de género, ya obviamente es agravante, ¿no? Pues resulta que un hombre eutanasió a su mujer, Ah, sí, lo leí. no siendo Pero legal, contalo, contalo. exacto, no siendo legal, y al final no le condenaron porque resulta que era como la otra estaba enferma terminal o estaba muy malita, que simplemente lo hizo por amor, ¿no? Entonces, en ese caso es por amor, ¿no? Pero Sí, si no es en además ese caso es por odio. Eso es era curioso. tremenda la campaña que llevaron, que era algo así como no, no fue violencia de género, es amor. Una cosa así, decías Exacto. tipo, no, no. O sea, estás No, la tratando, maté por amor, la quería tanto que la maté, claro, ¿no? O sea, la maté porque era mía, es curioso, sí, 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 sí. sí, Pero para eso, sí, para a además, ellos les vale. y además, viste, con los eslogans también, el otro día estaba leyendo un estudio, un informe de eutanasia em, con perspectiva de género, digamos, feminista, porque supuestamente las feministas sufren más el tener que hacerse cargo de una persona, digamos, con un enfermo terminal no sé, era un delirio cósmico tremendo, pero lo interesante era que tenía una serie de dibujitos cuando ibas avanzando, la versión de la web,
y tenía, digamos, los mismos eslogans que el reclamo por la legalización del aborto, mi cuerpo, mi decisión, y decías Ujú. tipo, yo no sé cómo a la gente no le salta, digamos, la alarma de decir, es lo mismo, o sea, Ahora lo algo te tiene utilizamos que con las llevar. vacunas y eso no les vale, porque dice que ponemos en riesgo la salud general, ¿no? Es curioso. Sí, bueno, y con el tema del coronavirus. Ah, no, antes quiero hablar del negocio porque justo tocaste un tema que al que quería llegar. Son muchas cosas que hablar. Pero justamente planteabas esto de el somos demasiados, ¿no? Y es súper curioso, ¿no? Porque claramente con el aborto vemos un problema para las políticas previsionales, pero lo vemos de plano. De pronto deja haber menos gente activa para trabajar, sobre todo, no sé, en países como Latinoamérica, donde el 30% de la población en promedio es menor de 15 años. O sea, estamos bien en ese sentido, por Ahí así sí, decirlo, mucho ¿no? mejor que aquí, sí. Em, pero claramente el aborto, que ya sabemos que donde se implementa aumenta la cantidad de abortos, reduce drásticamente la natalidad, pero establece, digamos, un desbalance importante en las políticas previsionales. Y algo muy interesante que veía, por ejemplo, analizando los informes del estado de Oregon de Estados Unidos, que tiene legalizada la eutanasia, ellos te dan un presupuesto, por ejemplo, para tratamientos oncológicos de $1.000. Ahora, si vos querés realizarte la eutanasia, eso está, digamos, dentro de los tratamientos que son completamente gratuitos. ¿Y cuál es el problema? Que hay muchas enfermedades de gente, claramente una persona con una enfermedad terminal, un anciano, digamos, que ya tiene muchos achaques de la vejez propia, ¿no? Que va a necesitar mucha más plata, digamos, en medicación y todo esto. Si quiere continuar su vida, si quiere pelear por la vida, ve limitado, digamos, esa proyección a futuro por una cuestión meramente económica. El sistema de salud te da $1.000 para, digamos, para tu tratamiento oncológico. Ahora, si querés acceder a la eutanasia, no, ahí es gratis. Y lo triste, digamos, también buscando, haciendo, digamos, un curso de información con esta organización que se llama Morir con Dignidad, uno de los, digamos, una forma común para tratar de, para eutanasiar a una persona, es una inyección de pentobarbital, si mal no recuerdo, que sale $400 la inyección, con lo cual ahí ves claramente un ahorro de más del 50%. Y es muy triste que la gente, digamos, esto lo vea como algo nada, no salta a la vista, cuando además incluso las organizaciones que militan el tema de la eutanasia, pese a que muchas veces se dice que son, digamos, datos subestimados, pero en Canadá, en Países Bajos y en los países donde legalizan la eutanasia, se llega a cobrar entre el 2 y el 4% de las defunciones anuales solamente por eutanasia. Es una barbaridad, o sea, 2 o 4% parece un número muy chico, pero, por ejemplo, en un país como Argentina, que tenemos 360.000 muertes por año, serían cerca de unas 15.000 muertes solamente por eutanasia, para que la gente compare, ¿no? De mortalidad materna tenemos 250, y el año pasado, desde 2018, ¿cuánto venimos jodiendo con la mortalidad materna por el aborto? Que qué sé yo, abortos fueron 18, 15.000 muertes por personas por eutanasia es una barbaridad tremenda. Y la verdad es que claramente, digamos, hay un fin económico de ahorrarse en la gente. Y en definitiva, no, es esto de gente sobra. Bueno, ahí has dado en el clavo, pero ya nos lo llevan diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Sé que hay mucha gente que no ve esto de una manera conexa con el paso del tiempo, pero las políticas maltusianas, neomaltusianas, de que obviamente exponencialmente vamos a ser demasiados, que no hay comida para todos, obviamente falacias, para junto con el cambio climático, ¿no? No tengas hijos porque contaminas, muérete antes, ¿no? Tener un En perro. fin, exacto. Pero con el dato económico es importante. Aquí se calculó en España entre los cuidados paliativos, ¿eh? O otra cosa no, pero cuidados paliativos, es decir, un enfermo terminal con todo lo que un enfermo muy complicado con todo lo que requiere, ¿no? Desde personal sanitario, alimentación y tal. Se calculó que el mes podía ser entre 10.000 y 15.000 euros. Eh, Obviamente, como bien dices, una inyección son 400, 500 euros, que eso va a alguien, a una empresa que la vende. Recordemos que también, como antes has dicho, lo de Planned Parenthood, se está forrando primero con el aborto y después de que descendiera el aborto, que por cierto, no sé si lo viste, Biden ya ha eliminado las restricciones para trabajar con tejido humano. Por lo tanto, Planned Parenthood va a multiplicar sus ingresos bastante más. Y ahora, como le hizo mucho daño a Donald Trump, potenció el tema de la hormonación de menores. Y ahí, de ahí que podamos entender también esas políticas. Es decir, las promueven para destruir y además se benefician. Es doblemente perverso, ¿no? En este caso es reducir el gasto del Estado. Pero ojo, no es reducirlo por el bien del Estado, ni por el bien de la sociedad. Es reducirlo para que ellos tengan dinero para otras cosas.
En España, bueno, igual que en Argentina entiendo, pero bueno, el Estado financia todo. Entonces, con el Estado estos grupos se dedican a subvencionarse y estamos hablando que en plena pandemia, mientras se cortaban algunas cosas, se seguían subvencionando y se aumentaron, por ejemplo, el presupuesto de los sindicatos. Es decir, que cuando hablan de dinero, que no hay dinero, es mentira. Hay dinero, lo que no lo hay es para lo que no quieren, que es para, obviamente, para el bienestar general. Pero el tema sobre todo es complejo económico porque la gente no lo entiende y creo que es importante que machaquéis. Habría, en tu caso, si lo estás investigando, vendría bien quizá para Argentina ver cuál es el gasto por argentino enfermo terminal para hacer los equivalentes, porque que la gente a veces cuando ve los costes económicos, ya cuando ve que la vida es dinero, eso es donde se va todo el garete. Estados comparativos, bueno, aquí por ejemplo en Suiza, más de 1.000 personas van todos los años a hacer turismo suicida. Es decir, van a que les maten a Suiza. Hay un vacío legal, no está regulada la eutanasia, pero sí el suicidio asistido. Entre comillas, ya sabíamos que no es exactamente lo mismo, porque puede ser eutanasia pasiva, que es lo que se entiende. Pero claro, se amplían los supuestos, ese vacío legal no se acaba de regular y la gente va a hacer turismo. Como hay muchos que van a, yo que sé, a Bangkok a tener sexo con niños, pues la gente va a Suiza a matarse, ¿no? Otros casos, por ejemplo, de Países Bajos, donde los ancianos van a sistemas de salud de otros países, como por ejemplo Alemania, en la frontera, porque se ha demostrado que muchos que entran ancianos con problemas no salen, ¿no? Con el tema de, como decía antes, el 41% de los médicos ha eutanasiado a una persona sin permiso. Ahí demuestra cuál es el problema de la pendiente resbaladiza, de slippery slope, que la llaman en inglés, que es un factor con el que me sorprende también que muchos partidos no la usan, ¿no? Que, en España, por ejemplo, gradualmente, el primer año de abortos creo que eran 100, 200, ahora estamos en 100.000 abortos más o menos estables anualmente. Y hablo de abortos legales, ¿no? Que habría que ver luego lo que ocurre quizá en redes de prostitución, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que eso es innegable, como tú bien has dicho antes, que una vez se aprueba, es imparable. Sobre todo porque no solo estadísticamente aumenta, sino que normalizas eso. Y luego, y van a ocurrir casos de, pongámonos la situación, ¿no? Alguien que quiere cobrar su herencia temprano y pues mata a su padre o a su madre para quitárselo de medio, o quizá a alguien, a un familiar que sea un problema, una carga. Mi abuela, por ejemplo, después de que tuvo un ictus, estuvo 5 años en silla de ruedas y entre la residencia y nosotros, pues obviamente la atendimos. Pero habrá gente que quizá económicamente no pueda costearse eso y diga, lo siento chicos, tenemos que matar a la abuela. Y se va a hacer, porque es uno de los casos que se acepte, ¿no? Aquí principalmente es daño psicológico o daño o sufrimiento psicológico o físico que consideran insufrible. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? No sé en qué escala de dolor entra eso, ¿no? Si es que se puede medir esa escala de dolor, al menos comprensible para la gente. Sí, además incluso pensaba en esto que, para como también ver un poco en esto de la cuestión económica, podemos decir 400, 500 dólares que podría tal vez llegarle a salir al Estado la inyección solamente. Pero me acordaba en último reporte financiero que tiene subido Dignitas en su web es del 2019. Em, y ponían, digamos, entre el balance que el servicio de suicidio asistido estaba 2.100, cerca de 2.100 dólares, ¿no? Y la verdad es que es lo mismo que con el aborto, ¿no? Un precio va a ser para el Estado, otro precio va a ser Ujú, para el usuario, digamos, está lo exacto. que realmente sale y además, claramente, no todo el mundo acá en Argentina sería, no sé, casi 250.000 pesos por un aborto. Digamos, la gente, para que te des una idea, creo que si cobra 70.000 pesos en Argentina es un montón por mes. Así que claramente ¿A cuánto es el eh, cambio, perdón? nosotros, el oficial o el blue. Eh, Vámonos con el oficial ahora. el oficial supuestamente tenemos un dólar a como 90 pesos, otro que tenemos un dólar a 120 y el real real está como 150. Ok, vale. Es un montón. Pero lo que es, claramente un argentino no, normal, digamos, cualquiera, un clase media, no puede pagar livianamente 250.000 pesos por una Mm. eutanasia para cualquiera, ¿no? Para un abuelo, para sí mismo, para lo que sea. Con lo cual, ahí si volvemos a decir que la eutanasia es un derecho, vamos a tener esto de que el Estado tiene que garantizar el derecho. Entonces el Estado va a tener que salir a pagarle a las clínicas que garanticen eutanasia
digamos, que al usuario le siga saliendo gratis. Entonces el Estado va a ser el que ponga la plata, la clínica va a ser la que ponga el precio, porque además también hay algo que la gente, digamos, ignora muchísimo, y también por qué se implantan estas clínicas que realizan eutanasias o por qué se implantan estas clínicas que realizan abortos. Acá en Argentina medio como que lo estamos viendo, ¿no? La mayoría de los ginecólogos y obstetras del servicio de salud son objetores de conciencia para realizar abortos. Hay muy pocos médicos, digamos, dispuestos a realizar abortos. Hace poco teníamos la noticia de creo que el jefe de obstetricia del Hospital Materno Infantil de Salta, claramente digamos es la institución por excelencia en el servicio público para las cuestiones de maternidad, los embarazos de alto riesgo, ¿no? La que atiende más casos. Eh, y el tipo abortista, medio como indignado, ¿no? Porque decía, el materno infantil no solamente atiende abortos, somos tres médicos los que realizamos abortos y nos mandan a todos los de la provincia, los del servicio de salud pública y a los de las prepagas y las privadas, digamos, medicina privada, porque no realizan abortos y parece que solamente realizamos abortos. No podemos solos, digamos, necesitamos o que nos aumenten el presupuesto o algo, con lo cual ahí se ve, digamos, perfecto dónde está, digamos, el nicho para la clínica. Ah, yo voy a entrar porque no tenés especialistas que realicen abortos, porque nadie los, digamos, por nadie los quiere hacer, porque no tenés el presupuesto, pero pagame lo que yo te ponga como precio. Y lo mismo de vuelta, ¿no? Con la eutanasia. Hay una perversión de entrada, que es, o sea, el Estado en principio tendría que buscar la protección y la perpetuación de la vida en sus ciudadanos. Y si en principio no tiene la potestad para dar, o sea, para darte esa vida, tampoco tendría que tener potestad para quitártela. Justo acabo de leer antes, ¿no? Que ponía subvencionado, no que sea libre legal. Bueno, ese argumento lo van a utilizar igualmente a favor, porque van a decir, uno, claro, es que si no es subvencionado, habrá una familia pobre que no se lo pueda permitir. Es Entonces, desigualdad. esto es desigualdad y solo va a favorecer, o sea, solo los ricos se podrán matar, ¿no? Entonces, por eso es que iba a decir una palabrota, pero lo llamativo de esto es ver que si esta gente piensa todos los caminos, todas las causales, y para su argumentación siempre tiene algo, ¿no? Es que siempre va a haber desigualdad por acá, ricos, pobres, eso del marxismo cultural que se entiende, tienen siempre una salida perfecta. Y es el problema, que si intenta regularla de alguna manera, van a hacerse siempre con ella y la van a aumentar antes o después. Es como la ley de la violencia de género igual en España. Y perdón porque me repita con esto. Si, obviamente, el Ministerio de Igualdad tenemos ahora 451 millones para un ministerio que se dedica a hacer estudios de por qué el rosa afecta psicológicamente a las mujeres y es machismo, ¿no? Es alucinante. Entonces, la ley dice, bueno, pues digamos que si los números bajan, tiene la justificación porque dice, la ley funciona, por lo tanto, más dinero. Ahora, si los números no bajan, que no bajan, se mantienen prácticamente estables, dicen, no funciona, por lo tanto, más dinero para que funcione. Entonces, hagan lo que hagan, siempre es más dinero. Y aquí va a ser exactamente igual. Estamos consiguiendo esto. ¿Por qué? Porque hemos matado transversalmente a niños de todas las edades y ancianos en todas las circunstancias. Por lo tanto, es una ley igualitaria. Lo digo simplemente por ese argumento. Pero esto ya lo hemos visto que es en Portugal, se está debatiendo en Portugal. España es el sexto país en Europa. Argentina, o sea, en América, todavía no está regulado en ningún país, ¿verdad? No, hace poco tuvimos el debate en Colombia, me acuerdo, justo te estaba hablando a vos y al día siguiente, de pronto no me había enterado que estaban en debate, sale que Colombia finalmente lo había rechazado, pero bueno, Colombia también no tiene aborto legal, pero está bastante como complicada con este tipo de políticas. En general son Argentina, Colombia y México. Pero no, no, por suerte, eutanasia por ahora en ningún lugar de Latinoamérica. Me gustó también lo que decís antes, que esa agenda, ¿no? Y además creo que también por comentarios que he visto por encima, la gente lo entiende. O sea, esto es una agenda que se trata de despoblar por arriba y por abajo. Primero matamos al niño por nacer y luego matamos a la gente que se quiera que se quiera quitar de en medio. Y Pero, además, perdón, no, hago no, como dime, no, un pequeño aporte. lo que más Sí. me preocupa, perdón, y que no se te dejo, es o sea, cuando la gente dice, bueno, ¿qué personas van a hacer esto, no? Es decir, ¿por qué no quizá no legalizar y sí despenalizar algunos casos? Pongo el ejemplo de lo que de antes, ¿no? Digo, usted quiere matar a su mujer porque la mujer lo ha pedido, bueno, lo deja por escrito y ya está. Pero obligar a un sistema de salud a pasar a eso van siempre a por la máxima, ¿no? Y a veces no somos capaces de quedarnos con, tampoco hay que ir a por la mínima, pero esta gente, si nos fijamos, van siempre a por todas, no quieren puntos intermedios. Sí, y de hecho me parece, digamos, tres cosas. Las enumero porque si no después me las olvido.
Pero por un lado, ¿no? Es decir, ¿a quién les damos esto, ¿no? En un contexto además que con las cuarentenas tan restrictivas, sabemos, digamos, donde se aplican, digamos, con más fuerza, que aumentan la cantidad de suicidios en Argentina, digamos, estamos teniendo un problema muy grande ahora con suicidio adolescente, porque los chicos por no poder ir a clases, por estar Ujú. tan encerrados, digamos, terminan cayendo en esto. Y por otro lado, los altos índices de depresión ante la incertidumbre de saber si conservo mi trabajo o no, o perdí mi trabajo, cómo voy a hacer para seguir viviendo. Digamos, ante todo esto pareciera ser que la solución fácil es que el Estado se desentienda. Yo no te voy a solucionar tus problemas porque ya te di, digamos, te doy la oportunidad de que vos decidas cuándo le pones fin. Digamos, realmente es muy terrible, qué redundante. Pero por otro lado, ¿no? Tenemos esto de el Estado, ¿no? En esta crisis creo que, o sea, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en España, lo vemos en los países de Latinoamérica, eh, con estados cada vez, digamos, más totalitarios, que avanzan más sobre la persona, ya directamente, no sé, algo tan pavo como la sexualidad, parece que si no lo enseñamos en el colegio, el Estado tiene que bajarte una línea, ¿no? De cómo tenés que vivir tu sexualidad, siendo que, graciosamente, no viene de los más liberales sexualmente, a nadie necesita que le enseñen a tener relaciones sexuales, es algo que tendría que quedar para la intimidad de la persona. Pero digamos, un Estado que avanza cada vez más y que además, no sé, acá en Argentina tenemos casos de corrupción todo el tiempo, yo jamás le daría al Estado la posibilidad de matar a una persona. Menos a este Estado, digamos, no se lo daría con la pena de muerte, no se lo daría con la eutanasia, no se lo daría con el aborto, porque vos ni siquiera sabés, digamos, por más que supongamos que existen motivos súper nobles para legalizarla, no sabés cuándo estás en el motivo súper noble o cuándo era Ujú. conveniente que ante un accidente de un político, plum, eutanasia o lo que fuera, ¿no? O de una persona que es, digamos, es molesta a este Estado tan corrupto en definitiva. Pero, bueno, y tomando esto último que decías, ¿no? Creo que lo importante también es remarcar el tema de la crisis en la que está la dignidad humana, ¿no? Porque además con todo esto de la eutanasia se lleva mucho, yo lo veía en Twitter, la gente confunde lo que es calidad de vida con la dignidad humana y piensa, digamos, que de pronto el derecho puede dejar de girar en torno a la dignidad humana. O sea, no todos podemos definir qué es la dignidad humana, ¿no? Claramente es el valor que tienen las personas, es incalculable, es algo, digamos, que lo tenemos por el simple hecho de ser hombres y mujeres, ¿no? Pero lo cierto es que yo no le puedo poner un precio, ¿no? Tengo un profesor que dice, las cosas tienen precio, las personas tienen dignidad. Con el aborto, Bravo por ese con... profe. Fernando Toller, es excelente, pero la verdad es que llegamos a un punto en el cual la dignidad se pierde digamos, hay situaciones que pueden hacer tu vida menos digna. Cuando lo cierto es que lo que va a cambiar es la calidad de vida de una persona. Eso puede ser mejor o peor dependiendo de las circunstancias, si estás mal, si estás bien, si estás sano, pero la dignidad nunca se pierde, siempre tiene el mismo valor. Y es eso, esa razón de que tenga el mismo valor lo que siempre nos va a impulsar a defenderla. O sea, creo que además incluso terminamos cayendo en un falso dilema entre libertad y vida, ¿no? Desde un punto de vista completamente jurídico, la vida es el bien jurídico, la libertad es ese derecho. Este Fernando Toller, gran profesor, escribía, digamos, me pasó hace un tiempo una parte de un libro suyo muy interesante, que decía que los derechos son como la coraza, ¿no? Que defiende, digamos, que protege determinado bien jurídico. Y en el centro, en definitiva, si queremos hablar de ese bien jurídico, estamos hablando de la persona. El derecho no gira en torno de cosas que no sean las personas y sus relaciones. A lo sumo obligará a una persona a respetar algo, pero digamos, siempre el centro es la persona. Nosotros no podemos, y esto lo digo, ¿no? Por también ese argumento de la libertad, ¿no? Que lo practique el que quiera y el que no quiera que no lo practique, yo no me meto en su vida. Hay los Eh, liberalios, los liberalios. sí, sí, pero además incluso confunden, ¿no? Lo que es la libertad, porque nunca jamás va a estar, digamos, incluido dentro del derecho a la libertad la posibilidad de autodestruirte y eliminarte del universo jurídico como persona, porque era, digamos, el derecho a la libertad de la coraza que protegía a la persona. Si pierde su objeto de protección, perdiste ese derecho. Parece que la libertad vale por sí misma, pero la libertad no vale de nada si no está el hombre. O sea, el hombre tiene que estar vivo y tiene que ser libre. Y además me acuerdo incluso que me querían debatir, ¿no? Citando a grandes liberales. Pero incluso Locke, ¿no? Sostenía esto de que uno defiende la libertad porque se presupone que tenés apego a vivir. O sea, no tiene sentido que No hay, defienda la no hay libertad para libertad morirte. no hay libertad sin vida, exactamente. Pero esa perversión.
lo que has dicho antes es que es justo lo que ha pasado aquí. Dice, no es que no hay una vida digna, si hay sufrimiento no es digna, ¿no? Y una cosa es la calidad de vida, o si no eres rico, con todo lo que estamos viendo, y aquí me voy un poco, si me permite, después voy a hacer algo conspiranoico, de las que me gustan. eh, pero es que esa perversión, el problema es que los datos, o sea, esto que estamos hablando, que me parece estupendo, el problema es que hay mucha gente que no lo entiende. Yo hablo de mi país, ¿no? Hablo de España. En España el 70% de la población no lee ni un solo libro al año. Entonces, los argumentos son argumentos mucho de telebasura, ¿no? Argumentos sentimentales. Entonces, por mucho que vayamos a la batalla intelectual, que eso es cierto, quizá podamos escalar en algunas esferas, en algunos aspectos de la sociedad, pero los otros están yendo al sentimiento. Sí. Entonces, aunque no me guste, tendremos que bajar al barro con los sentimientos para ponerles en claro, ¿no? Que todo el mundo quiere matar a todo el mundo quiere esas cosas, menos cuando les toca a ellos, ¿no? Todos los violadores, los hombres son violadores, menos mi padre y mi abuelo, mi hermano, ¿no? Entonces hay que se muera todo el mundo, pero menos mi abuelo, obviamente, habrá que protegerlo y habrá que evitar que se suicide. Y si nos fijamos sobre todo es la tendencia, ¿no? Algo que has dicho también creo que es importante resaltar, que no se resalta menos en los grandes medios de comunicación, es el momento. Es decir, llevaba años planteándose, pero qué casualidad que en España se aprueba por la puerta de atrás prácticamente durante la pandemia. Desde este año pasado todavía seguimos, pero sobre todo el año pasado hubo una subversión total del Estado de Derecho. Es decir, en nombre de la libertad se empezó a destruir la libertad. Entonces, el gobierno ha hecho todo lo posible por ir eliminando, haciéndose con esos recovecos del Estado que le permita implantarse el partido al Estado. Eso se llama totalitarismo. Y lo que ha pasado también, por ejemplo, esta ley, a finales del año, el último encuentro parlamentario, ¡pam! Lo aprueban, nos vamos de vacaciones, abrimos para que la gente pueda ir con su familia, después cerramos y ya volvemos con la segunda o tercera ola del coronavirus y esto ya se ha olvidado. Y es que funciona así, desgraciadamente. Bueno, con el aborto fue así. Exacto, mucha gente no acaba de ver los tiempos en la política. Y eso les convierte en, o sea, son personas extremadamente inteligentes, a veces caemos en el error, ¿no? Porque tenemos que pensar que hay muchas cortinas de humo. Te ponen esto por aquí para que parezca que son estúpidos, pero de estúpidos no tienen un solo pelo. Porque lo que ellos están haciendo y lo han planificado hace mucho tiempo, y cuando tú vas a dar un paso, ellos ya tienen los preparados los siguientes tres Sí. y saben perfectamente anticiparse. En esto, en caso en España, la izquierda es extremadamente inteligente. Maneja los tiempos legales, jurídicos del Estado perfectos y los medios de comunicación porque son suyos. Vámonos a lo de conspiración. Bueno, conspiración o lo que le han dicho, pero para asociarlo en los tiempos en los que lo están proponiendo, ¿no? Lo proponen en pandemia. Todavía no ha terminado en que en España menos los ERTE, que son los expedientes regulatorios temporales de empleo, que son despidos masivos temporales, ¿no? En principio acaban en apenas unos meses, 2 meses como mucho. O si no me equivoco, el mes que viene. Perdón, Eh, hago una interrupción. Encima, sí, digamos, la situación es compleja y temporalmente te despido, o sea, me desentiendo en el momento en el que es más complejo y exacto. después, no, es una Es barbaridad. decir, como no tenemos, o sea, sabemos que bueno, han destruido el empleo, porque para eso sirven los confinamientos, no sirven para el tema sanitario, sirven para destruir el empleo. Esto no lo olvidéis, por cierto. Y si no, como veis ahí en Argentina, os sacan el ejército para que os quedéis en casa. Entonces, la destrucción es total. La libertad económica se ha acabado. Lo que va a venir ahora, la gente no tiene ni idea. En España tenemos ya casi 6 millones de parados. Si le sumamos los ERTES, y más los que va a venir después, porque el principio el Estado o el gobierno prohíbe el despido. Imaginemos una empresa que no puede pagar, que prohíbas el despido, tienes que cerrar, ¿no? Entonces va a haber un empobrecimiento absoluto de la población de aquí a unos años, pero en todas las sociedades. Esto ya no va a ser tercer mundo, segundo mundo, primer mundo. O sea, independientemente de tu nivel de desarrollo, la destrucción va a ser total. Buscada, no lo olvidemos que hasta más esto lo han escrito muchas veces, eh, el informe de la Fundación Rockefeller año 2010, Lockdown Step, en el que precisamente se sabían las consecuencias que podía tener esto, ¿no? Y además esto ya nos lo contaron el verano pasado Klaus Schwab y Terry Mayeret, diciendo que, bueno, como la pandemia de coronavirus iba a producir todo esto, pues los estados tendrían que ser cada vez mayores, iba a haber menos empleo, la robotización, en fin, todas estas cosas. Y ahí es donde entra la eutanasia. Y yo sé que a veces parezco un loco hablando de estas cosas, porque lo machaco siempre, pero creo que es muy importante entender todas estas leyes como que no son aisladas ni en el momento, ni en el tiempo, ni en los conceptos. La destrucción filosófica, desgraciadamente, los conceptos filosóficos están tan maniqueídos que yo en España no veo una capacidad de volver atrás, ¿no? Me gusta mucho que lo machaquéis, sobre todo los más jóvenes, porque es que todo parte de ahí, ¿no?
El problema es que, por lo que yo he visto, los debates filosóficos, primero, no interesan a la gran parte de la población y segundo, otra cosa relacionada, has destruido tanto la educación que ya la gente, aunque apruebes los cursos y salgan, no los entiende. Yo ahora, bueno, estoy en contacto con algunos jóvenes y o sea, estoy sorprendido, en pánico, por ver que son gente que no comprende, o sea, no entiende conceptos, cosas conceptuales, están fuera de sí. Entonces, claro, si como tú has hecho referencia a unos cuantos filósofos, hay algunos que incluso ni les suena, ¿no? Entonces, claro, plantearte la dignidad humana, que además ellos también lo manipulan mucho desde el punto de vista religioso, diciendo que eso es un concepto religioso, ¿no? La dignidad humana dado por Dios. Entonces ya a sus masas, a sus huestes, ya eres completamente ultracatólica, paramilitar, cristofascista, que nos llaman aquí, ¿no? Sí, lo más gracioso es Entonces, que después defienden cosas no en pos de los derechos humanos y no saben que la dignidad humana es la que fundamenta todos los derechos humanos. Pero exacto. bueno, Cuando les dices que el padre de la genética era católico, o el padre del derecho internacional era católico, en fin, los derechos humanos, los reyes católicos con las leyes de Indias, en fin, eso les estalla la cabeza, ¿no? Pero es el problema. Nos enfrentamos a un ovillo de lana tan grande que cuando empiezas a desmenuzarlo te das cuenta de que dices, ¿yo por dónde empiezo? Porque toques donde toques, de repente ves una brecha enorme. A nivel histórico, la leyenda negra, por ejemplo, en España, ¿no? Todos se la creen. ¿No? Entonces, todos, y por eso tenemos que pagar las consecuencias, y por eso España es mala y todos los demás son buenos. Es decir, hay tantos vacíos intelectuales o de comprensión, o que no hay, quizás no son vacíos, pero son errores, errores ideológicos que ya dices, no se puede hacer nada con esto. Lo único que queda es hacerse con el poder con mayorías absolutas. Pero también se ha trabajado para que no haya mayorías absolutas. Si no te gustaban dos partidos, ahora te damos cinco y luego te daremos ocho y fragmentamos más el voto, y ¿no? además te damos cupos. Y además te damos cupos, exacto. Cosa de que Entonces, tengas que pues, meter determinada gente sí o sí en tu partido para poder exacto. presentarte. Exacto. Entonces, cuando uno lo para a pensar, obviamente no lo vamos a decir aquí todo, pero te das cuenta de que todo está perfectamente entrelazado. O quizá yo lo veo como un loco, ¿no? El típico este que tiene todo en la pared con cortes de periódico y enlaces, o Fotitos. fotitos, o de verdad es así, ¿no? Que si lo veis, y os invito a la gente a hacer ese ejercicio intelectual, vais a ver que todo está perfectamente entrelazado. Cuando quieres dar un paso, ¡pum! Un vacío enfrente de ti y te caes para abajo. Es muy complicado, muy complicado. Pero bueno, como os decía al principio, tenéis la ventaja de que sabéis lo que viene. Y me encanta cómo presionáis a los políticos, de verdad. Mira, con aborto no te voto. Creo que ha sido una de las campañas más exitosas que he visto últimamente, ¿no? Y luego los milagros, por ejemplo, en México, que desde que fue María Himalaya, esto me puso los pelos de punta, ¿no? Fue María Himalaya, que es una ex enfermera abortista, se convirtió y era testimonio de fe y de lo que hacía. Me contó que cómo fue allí, ¿no? Y entonces dio testimonio y desde entonces, todos los intentos de aprobarse el aborto, incluso en pequeñas regiones, no han ido adelante, porque hasta incluso los otros, parte de los diputados de la izquierda que presuntamente iba a votar, han votado que no. Entonces, en América están ocurriendo cosas que son inexplicables bajo puro razonamiento lógico, así que espero que siga siendo así. Entonces, creo que ahora mismo sois esa región protegida y por eso se os acosa tanto, ¿no? En España hemos sido destruida en 40 años por todo lo que ha significado y la envidia de algunas cosas, el rencor también, es cierto. Y ahora es América, o sea, la Hispanoamérica. Es como el legado de lo que es la hispanidad, ¿no? Católica, con todo el respeto a todas las demás profesiones, hay que destruirlo, porque, lo digo siempre, somos los únicos que creo que podemos ofrecer una alternativa estable, viable, demostrada a través de 400 años, de otro mundo es posible. Porque queramos o no, todo está como visión con respecto a los que lo sean, viene parte del protestantismo anglosajón, ¿no? Materialismo, etcétera, etcétera. Pero en fin, no me quiero meter en camisa de once varas, que luego hay gente que nos insulta. Pero eso es otra paja mental, como decimos aquí. ¿Qué te iba a decir? Sí, además, yo creo que tiene que ver en muchos casos, ¿no? Con lo conservadoras que son las sociedades. E incluso en Latinoamérica, yo me lo pasé todo el verano estudiando y para publicar un nuevo libro sobre una investigación que hice sobre un estudio comparativo de aborto en 15 países de Latinoamérica. Y es increíble porque Centroamérica, que tiende a ser, digamos, la zona más conservadora, las sociedades son más conservadoras, tal vez como México está bastante
aún así igual está mejor que Argentina, creo, pero digamos está como bastante bombardeada con la agenda de ideología de género, Argentina, que es básicamente, podríamos decir, la cuna del progresismo de Latinoamérica, y después tenemos Colombia también, algo muy fuerte. Pero países como El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, que encima ahora, digamos, les están pegando con fuerza con el tema del aborto, vemos que toda la cuestión del aborto que ocurrió en Argentina, ellos tratan, digamos, de prever. Honduras, digamos, un par de días después de que se aprobara la legalización del aborto en Argentina, semanas, fue y blindó su constitución para hacer, digamos, la protección del niño por nacer, de la vida del niño por nacer constitucional, y que además impedir ya en la constitución cualquier legislación abortista. Algo fantástico. Pero incluso en esos países, digamos, el ensañamiento que están teniendo, o El Salvador, que tiene aborto completamente ilegal y no admite ninguna causal, y aún así no tiene presas por aborto, digamos, llegó, ¿era El Salvador o era? Creo que sí era El Salvador, a los objetivos de muerte materna, digamos, de la Agenda 2030, 18 años antes de lo previsto. Si no era El Salvador, era alguno de los que estaban ahí, pero bueno, se los debo, pero se me mezclan. Pero lo cierto es, digamos, tratan de legalizar el aborto, de restringir la libertad religiosa, de no permitir la objeción de conciencia, y probablemente, digamos, la eutanasia aparezca dentro de poco con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, recibe, por ejemplo, de la Unión Europea para determinados proyectos puntuales de la Corte, la OEA. El otro día miraba el reporte financiero de 2019, 119 millones de dólares de la Unión Europea. ¿Qué tiene que hacer la Unión Europea en las Cortes de Justicia de los Estados Americanos? Andás a ver. Pero bueno, quería, digamos, ya para no retenerte mucho más tiempo, porque estamos casi por cumplir la hora y es tarde para vos, cerrar con una idea, digamos, algo que me quedó cuando lo comentaste, ¿no? Esto de los cuidados paliativos, ¿no? O digamos, le vas a llevarlo a números. Eran dos cosas. Por un lado, ¿no? Resaltar el hecho de que, por ejemplo, en Argentina, pese a que los cuidados paliativos son un derecho, solamente el 5% de las personas que, digamos, están en situación de recibirlos por tener una enfermedad terminal, tengo 2 minutos, la puta, perdón, solamente el 5% lo recibe. Y supongo que quedará para otro momento, ¿no? Pero existe una cuestión emocional y a la cual nos quieren llevar a ser, digamos, los insensibles, pero lo cierto es que aquel que no se preocupa, digamos, ves a una persona que la está pasando mal, que está en una situación terminal, que está ante una situación de un posible suicidio, y no la ayudas, yo creo que el insensible no es el que se preocupa y pelea por la vida. De hecho, los especialistas en cuidados paliativos dicen justamente, digamos, alertan que el suicidio, digamos, ver el suicidio como una situación, digamos, una decisión final, única e incambiable, es justamente uno de los problemas para prevenir el suicidio. Y otro problema es que la gente que está en situación, digamos, de pedir la eutanasia, muchas veces, digamos, mediante encuestas lo que expresan es mal sistema sanitario y que se sienten una carga para las familias. O sea, el problema es que la gente, digamos, las familias le están haciendo sentir que son una carga. Pero bueno, estamos en un minuto, voy cerrando. Mil gracias por esta charla, la verdad es que estuvo buenísima, ojalá podamos volver a repetirlo, porque además creo que hay un montón de temas, nosotros siempre miramos a Europa para alertarnos, y además porque Nos es deja mal tardísimo. lugar, pero bueno. Tenés tipo 35 segundos para decir algo si tenés No, ganas. gracias a ti, encantado de verdad conocerte. Dime dónde comprar tu libro. Aparte, para tus nuevas cosas te seguiré enviando cosas. También me gustaría que tú me enviaras para mí. Y luego lo mismo, al igual que por ejemplo con la ley trans, en vez de ayudar a los jóvenes con disforia a salir de eso, que se les fomenta el cortarse partes de su cuerpo, va a ocurrir lo mismo con la eutanasia. En vez de trabajar la psicología y sacar a esa persona, como tú decías, de ese atolladero, se va a fomentar el suicidio, ¿no? Entonces, nadie no se está ayudando a nadie, al revés. Así que nada, gracias. Buenas noches. Todos nosotros tenemos que seguir luchando, porque acá no se rinde